Desde que te conocimos y tú te diste a conocer, hemos podido experimentar que no hay nadie como tú. Cualquier rasgo que podamos exaltar, podamos reconocer en ti, superas ampliamente, infinitamente a cualquier cosa que conocemos. Por eso nuestro corazón está para adorarte, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, todo nuestro ser está dedicado a adorarte. Nos has creado para eso, Señor, y no está ajeno a nuestra naturaleza y tampoco a nuestra voluntad. Y no solamente nosotros, Señor, sino toda la creación, todos tus hijos, todos tus ángeles, los seres vivientes, los ancianos, todos te adoran, Señor. Y unidos cielos y tierra en esta mañana, en adoración, declaramos, Señor, tu señorío, tu gobierno, tu dominio, tu potestad. Declaramos tu vida de resurrección sobre tus hijos, todo tu perdón, toda tu reconciliación. Cielos y tierra unidos, Señor, por causa de la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Señor, reconocemos tu presencia en medio de nosotros. Y junto con los ángeles, Señor, en este lugar, damos tributo a ti, Señor. Corazones rendidos, corazones abiertos a ti, Señor. Listos para escuchar tu voz. Atentos, dispuestos, Señor. Fe y obediencia unidos. Porque tú te mereces toda gloria y honra. Entendiendo que adoración es más que canción. Sean tus ángeles, Señor, en este momento, los convocados a este lugar. Llevando tu palabra, Señor, donde es necesario escucharla. Cruzando todo tipo de límites, todo tipo de fronteras. Tus ángeles llevando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te honramos tu nombre y te adoramos. Gracias, papá. Gloria a Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Buen día. Gloria al Señor. Quiero continuar un poco el tema que estábamos tratando todos estos últimos días, últimas semanas, perdón. Y toda esta semana justamente le estuve preguntando al Señor cuál sería la palabra para trabajar en el día de hoy, particularmente porque, bueno, venimos haciendo esta serie que es muy importante, sobre todo para todo el tema de mapeo, es todo un trasfondo, una plataforma que uno puede tener para saber qué está haciendo, ¿no? No está haciendo un trabajo práctico de secundaria. Y le preguntaba cómo continuar, y de hecho hice 3 bosquejos como para encarar el tema, pero sentía que el Espíritu Santo no estaba fluyendo, ¿sí? Eran datos, era información, pero no veía que el Señor estaba dando la dirección, ¿no? Y obviamente me sentí un poco frustrado, pero una y otra vez me venía la intercesión que tuvimos el martes con el equipo ministerial, ¿no? El mes pasado, y sentí que el Señor me estaba hablando a mí, y era la segunda vez, puntualmente, ¿no? Me refiero, me estaba hablando a mí, porque la vez pasada, el mes pasado también habló, y el Señor
con una visión, con una vara, el báculo pastoral que lo ponía sobre mis hombros y me decía, tomad mi yugo, ¿no? Y aprended de mí. Y esta vez también fue bastante interesante la palabra que hemos recibido. En rigor, justamente no recibíamos palabra. Era muy interesante, pero al mismo tiempo también muy frustrante, porque uno quiere ahí recibir rápidamente una visión, una palabra, escuchar, sentir, oler, lo que fuere, pero pasó 15 minutos y no había ni un chispazo, no había nada, ¿sí? Y es interesante cómo uno pelea con el Espíritu Santo, ¿no? Porque uno quiere la palabra, pero uno no la puede sacar con tirabuzón, no le puede sacar una palabra al Señor. El Señor es soberano para dar en algún momento la palabra, ¿no? Entonces, algunas veces uno no se da cuenta cómo está cerrado en sí mismo, ¿sí? Y lo engañado que algunas veces puede estar uno por su corazón. ¿Sí? Conocemos la palabra que dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nadie lo puede conocer, solamente lo puede conocer Dios. De hecho lo conoce, lo escudriña y lo conoce. Entonces de alguna manera cuando Dios habla, está hablando de lo que pasa en nuestro corazón y lo que necesita nuestro corazón. Pero nosotros queremos ir obstinadamente para otro lado, ¿no? Entonces Él es el único que puede conocer nuestros corazones y a pesar de esta palabra que la conocemos bien, que la predicamos, que la repetimos a cada rato, siempre tropezamos en este punto, ¿sí? Porque justamente es engañoso a los corazones. La Escritura habla de los pensamientos del corazón y hoy se sabe que el corazón tiene neuronas, o sea que el corazón piensa. ¿Sí? Hay pensamientos profundos en el corazón. O sea, tiene el corazón esa capacidad de elaborar pensamientos. Y la realidad fue que el martes pasado, justamente con el equipo ministerial, tuvimos una reunión justamente para ver cuál es la palabra que nos va a guiar en este mes, ¿sí? Y como les dije, hubo 15 minutos de silencio total, ¿no? No hubo palabra, no hubo visión, no hubo nada. Entonces la pregunta es, Señor, ¿qué sucede? Y de hecho él estaba preguntando, Señor, ¿qué sucede? Señor, ¿por qué? ¿Cuál era mi preocupación? Justamente esta, porque Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si no hay palabra, nada se sustenta, porque Él sostiene todo. Y no solamente sostiene, conduce todas las cosas, porque esa palabra fero ahí es no solamente sostener, sino conducir a todas las cosas hacia el fin, hacia el diseño. Si no hay palabra, entonces todo se desarma. Todas las cosas están reunidas, juntas por su palabra, también dice en Colosenses, ¿no? Todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Y entonces me viene una palabra, justamente en ese silencio, me viene la palabra de Apocalipsis 8:1 y dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Sabemos que cuando el Señor comenzó a abrir los sellos, porque era el digno, capítulo 6, ¿se acuerdan? Capítulo 5 está en el trono, ve el cordero que toma el libro con los 7 sellos, y en el capítulo 6 empieza a abrir los sellos, ¿no? Es interesante porque los 4 primeros sellos están acompañados con manifestaciones de caballos, ¿no? Primer sello, un caballo, segundo sello, otro caballo, etcétera, etcétera. Los 4 sellos, los 4 primeros sellos son 4 caballos que salen y hacen algo. Todavía no es el rollo, porque el rollo sigue cerrado, tiene que abrirse los 7 sellos. En el quinto sello, capítulo 6, 9 al 11, hay una cantidad de almas que están ahí debajo del altar, almas que han sido asesinadas por causa de la palabra, por causa del testimonio, ¿sí? El sexto sello, capítulo 12 en adelante, hasta el final del capítulo, es un cambio de cielos, ¿sí? El sol se oscureció, la luna se volvió en sangre, las estrellas cayeron del cielo, ¿sí? Un cielo nuevo, ¿sí?
Muy interesante. Y después viene en capítulo 7. El capítulo 7 es como un intermezzo, ¿no? Un interludio, algo que está ahí en el medio y uno no sabe uno cómo encaja, pero es parte de ese sexto sello, ¿sí? Y dos veces en ese capítulo dice, y después de esto miré, y después de esto vi, ¿sí? O sea, hay no solamente una visión, una manifestación, sino una secuencia de cosas que ocurren. Y en la última parte de este capítulo 7, en esta segunda visión que tiene en el capítulo 7, hay todo un acto de adoración de una gran multitud de personas, de ángeles, de ancianos, de seres vivientes, todos están adorando al Señor, ¿no? Muy en línea con lo que estábamos, con la manifestación de adoración que tuvimos recién, ¿no? Todos estaban adorando al Señor, ¿no? Entonces, en medio de esa adoración se abre una revelación. Y es interesante estas revelaciones. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, uno de los 24 ancianos le responde un poco a Juan, ¿no? Y le dice ahí, y le he dicho, Señor mío, tú lo sabes. O sea, el anciano le pregunta, ¿quiénes son estos? Tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y lavaron sus ropas y las blanquearon con la sangre del corderito. Por eso están delante del trono y le sirven día y noche en su santuario. Interesante. Están sirviendo. O sea, partieron de este mundo, de la existencia terrenal común, cotidiana que vivimos, pero le siguen sirviendo día y noche, ¿no? Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, no tendrán hambre ni sed, ni tendrán sed, ni caerá sobre ellos el sol ni calor alguno, porque el corderito que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces vemos unas cosas interesantes en este texto, ¿sí? Dice que salieron de la tribulación, que lavaron sus ropas con la sangre del cordero, le sirven a Dios día y noche sin parar. Él extiende su tabernáculo. Esto habla de pacto matrimonial, ciertamente. Pero después dice algo curioso: no tendrán hambre, no tendrán sed, no caerá el sol sobre ninguno de ellos y no tendrán calor. Versículo 16. Y versículo 17, no menos importante, la razón por la cual pasa esto es porque el cordero lo pastoreará. Es interesante porque el cordero necesita ser pastoreado, pero el cordero resucitado es el cordero pastor, ¿no? Pastoreará y los guiará a las fuentes de agua de vida. E inmediatamente después de esto viene justamente ese versículo del capítulo 8, versículo 1, donde está la apertura del séptimo sello. ¿Por qué estas personas no tendrían hambre ni sed? Más allá de lo que está diciendo, porque justamente ahora que salen de la tribulación, no tienen más hambre y sed. Pero ¿por qué tenían hambre y sed? ¿Sí? Quizás era un tiempo porque no pueden comprar ni vender, como dice las Escrituras en otro lugar, y no se acoplaron al sistema de este mundo, y obviamente sufrieron hambre y sufrieron sed, pero ya no lo van a sufrir más, porque el Señor que los pastoreaba en la tierra los va a seguir pastoreando y los va a guiar a fuentes de agua eterna. Encaja la idea, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir que el sol no le va a caer más sobre ellos? Es más, la doble referencia que dice porque y el calor no tendrán más calor. Sí, obviamente si el sol se cae sobre nosotros, un poquito más que calor vamos a tener, ¿no? Nos vamos a desaparecer. Entonces la realidad del hambre y sed habla de las necesidades terrenales, básicas, temporales, que son básicas, y así tener hambre y tener sed habla de una carencia bastante importante debido obviamente también al sufrimiento, ¿no? Y el hecho que no tengan estas cosas quiere decir que, van a estar plenamente satisfechos. O sea, ya uno no va a estar limitado y con temor a tener hambre y tener sed, o sea, no poder alimentarse, ¿no? Pero ¿por qué lo del sol y lo del calor?
En principio, digamos que este pasaje está tomado de Isaías 60, que habla de la gloria futura de Israel, y revisando el capítulo, el Señor llama a levantarse y a resplandecer. Israel, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz, etcétera, etcétera. Lo conocen el pasaje. Entonces los gentiles, dice, van a acudir a tu luz, ¿sí? Y va a haber un gran regocijo al ver cuánta gente se acerca justamente a Israel. Estamos hablando de un Israel, no de una nación particularmente, sino estamos hablando del Israel de Dios, ¿no? Y tiene mucho paralelo también con la descripción de Apocalipsis 21, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, porque en el versículo 14 de Isaías 60 dice: los hijos de tus opresores irán encorvados a ti, y los que te ultrajaban se postrarán a tus pies y te llamarán ciudad de Yahvé, Sión de Israel. ¿Sí? Perdón, Sión del Santo de Israel. Y después cita a Isaías 49, versículo 10, ¿sí? Que dice: no tendrán más hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador del sol. Noten que acá están las dos cosas juntas. Antes decía, el calor, no caerá más el sol sobre ti, ni tendrán calor. Acá habla de las dos cosas juntas. No los herirá el calor abrasador del sol, porque los conduce el que los compadece y los guía a manantiales de agua. Obviamente está tomado ese pasaje de Apocalipsis de este versículo, ¿no? Y justamente lo llama es para que vengan a su luz, ¿no? En versículo 9 dice que los cautivos salgan y vengan a la luz. Hay un llamamiento para que vengan de todas las tribus, lenguas y pueblos a ser parte de esta ciudad. Entonces, volviendo al pasaje del hambre y de la sed, algunos sugieren que el entendimiento gira alrededor de esto. En Mateo 24, 16, entonces los que estén en Judea huyan al desierto. Cuando uno está en Judea, particularmente en Jerusalén, del desierto de Judea está al sur, ir al desierto de Judea es bastante caluroso. Por empezar, no hay ni un arbolito, así que te vas a cocinar. Literalmente es un desierto de piedra, ¿sí? No hay nada plano, bueno, hay relieve obviamente, pero es todo seco, totalmente seco, ¿no? O sea que ahí tiene razón de ser el hecho de que el calor va a ser bastante fuerte, un ambiente bastante seco. Entonces tiene un poco de coherencia esto, ¿no? Pero ¿qué tal si la referencia al sol es simbólica? No es el sol literal, sino que es simbólico. ¿Por qué digo esto? El sol fue una divinidad adorada por los romanos. El equivalente griego era Helios, ¿no? El culto al sol fue introducido por Tito Tasio, que fue corregente en lo que llama una diarquía de Roma, al principio con Rómulo. Rómulo fue el primer rey, pero Tito Tasio estuvo junto con él. Tito Tasio muere en el 745 a.C. Es el que introduce el culto al sol. O sea, desde el primer momento que se funda Roma, está el culto al sol ahí. Estamos hablando del siglo 8 a.C. El palacio real estaba en el Monte Capitolino, centro de la Roma actual, ¿no? El Monte Capitolino, donde posteriormente iba a estar el templo de Juno. Juno era la reina del cielo. A la muerte de Tasio, Rómulo se queda como rey y es el primer rey de los 7 primeros reyes que se conocen de Roma, ¿no? Posteriormente pasan algunos años y va a aparecer el culto del sol índiges, ¿sí? O sol nativo, sol deificado, sol invocado. No se sabe muy bien el origen de la palabra índiges, eso obviamente es latín antiguo. Pero era el sol adorado por los romanos. Ese título cayó en desuso y empezó a aparecer otro título de Dios, que es el
el Sol Invictus, ¿sí? Pasarían muchos años, el emperador Aureliano, 274, introduce este culto como el culto principal de Roma, ¿sí? Y llama a sus sacerdotes, que eran, antes los sacerdotes del Sol no eran personas importantes, ahora van a ser importantes, van a pertenecer a la élite senatorial. El Senado era el gobierno, tipificaba el gobierno de Roma, y los va a llamar pontífices. Y van a formar parte del colegio de pontífices, ¿no? Cada uno de esos miembros era una persona de alto rango imperial. El tema, la razón por la cual se establece eso, ese Dios único, no era no era un monoteísmo, era un Dios principal, era el Dios que involucraba todo, porque decían, un Dios, un imperio. Entonces servía eso como unidad del imperio. Este culto al sol fue suprimido por Teodosio, que fue un emperador cristiano, en el 380. Ahí se suspende. Sol Invictus, bueno, ahí está Juno. Está el sello ahí de Aureliano, y del otro lado de la moneda de Aureliano está la victoria sobre el imperio de Palmira, que era toda la zona oriental, o sea, que cubría Siria, lo que sería hoy Siria, Líbano, Israel, parte de Arabia, Egipto. Todo eso era el imperio de Palmira. Y él trae de Palmira una divinidad que es El Gabal, ¿sí? Que es otro dios sol. O sea, en Helios, Apolo, porque va a conjugarse, va a unirse con Apolos, con El Gabal y con Mitra, después más posteriormente, o sea, a partir del siglo I, se une todo en un dios sol. Todos adoran al dios sol. Los emperadores anteriores a Constantino fueron seguidores y adoradores del Sol Invictus. Constantino también fue originalmente. En ese tiempo ya el Sol Invictus estaba asociado, era unido a Apolo. ¿Por qué? Era lógica esa unión, porque Helios era el dios sol y Apolos era el dios de la luz. O sea que la combinación tarde o temprano iba a darse, ¿no? Constantino, el 7 de marzo del 321, dedica el domingo al Dies Solis, o sea, el día de reposo dentro del Imperio Romano. Para el tiempo de Constantino, el Sol Invictus era el dios Apolo, pero también estaba mezclado con Mitra. Mitra era un dios indo-persa, ¿sí? Que fue el dios propiamente de los romanos, del ejército romano, ¿no? Entonces el sol fue así una divinidad principal que estuvo detrás de todas las persecuciones de los cristianos. O sea, si era una entidad que estaba sobre el Imperio Romano, fundacional, entra cuando se funda Roma y está como el Sol Invictus, aún con Constantino. Constantino era adorador del Sol Invictus, aunque después se convierte, entre comillas, cosa que dudo radicalmente que se haya convertido este hombre, ¿sí? De hecho, el Sol Invictus sigue en su moneda hasta su muerte. Él se bautiza en el lecho de muerte y se bautiza por un, ¿cómo se llama? Un arriano, o sea, un testigo de Jehová, ¿no? Es el que lo bautiza. ¿Por qué digo esto? Porque la doctrina de los testigos de Jehová es la doctrina de Arrio de aquel tiempo. Desde una lectura profética, el sol es la entidad sobre el Imperio Romano que hace que Aureliano levante ciertos sacerdotes y los llame pontífices. ¿Por qué? Porque originalmente el pontífice era el cuidador de los puentes, sobre todo sobre el río Tíber, el río que recorre Roma.
El río Tíber era un río sagrado, pero aparte era una divinidad. O sea, eran personas públicas que cuidaban los puentes. Así que el pontífex, el pontífice, era el que hacía un puente entre los hombres y los dioses, particularmente el dios Sol. El jefe de todos esos pontífices era el Pontifex Maximus, o sea, el sumo pontífice. La van agarrando, ¿no? Bien. Con el tiempo, los emperadores tomaron el título de Pontifex Máximo, claro. El emperador toma todo, ¿sí? Toma todo lo político y la religión también. De hecho, Constantino era Pontifex Maximus. Para Roma, la religión era una cuestión de Estado, ¿sí? Muchos años después, estamos hablando del siglo XIII, la hostia consagrada aparece en el custodio u ostensorio y es un sol. La Iglesia Católica es todo un culto al sol. O sea, el culto al sol que empezó, digamos, en Roma con Tito Tasio y Rómulo desde su fundación, sigue hasta el día de hoy. Ustedes van a ver la hostia consagrada en el sagrario o arriba del sagrario, mostrando, y particularmente ahora que es Corpus Christi, justamente donde se celebra este tema, ¿no? Entonces, hasta acá la referencia histórico-religiosa. Esta gran multitud de nación, tribu, pueblo y lengua que estaban delante del Corderito en Apocalipsis 7, vencieron al Dios solar. El sol ya no iba a caer más sobre ellos. El dios solar estuvo en Babilonia, se llamaba Shamash. Entiéndase que Shemesh en hebreo es sol. Shamash era el dios en Babilonia del sol. Curiosamente, era el dios de la justicia. Se dan cuenta que era una burla, ¿no? Porque el sol de justicia es Jesucristo. Este Shamash se tomaba el título del dios de la justicia. En Asiria se llamaba Asur y se representaba como un sol alado. Hasta el día de hoy en las marcas Aston Martin, Bentley, de autos, está este sol alado. El sol alado todavía está. En Egipto era Ra o Hathor, que era el que portaba a Ra, que portaba el disco solar. En Canaán era Baal, en Grecia era Helios o Apolos, o Apolo después. En Roma justamente era Sol. Y en multitud de religiones, después les voy a mostrar otras religiones más, donde el sol es adorado por pueblos y muchas religiones. Todo esto es una burda imitación y una burla al sol de justicia. Si Jesús es el sol de justicia, todos estos eran soles de injusticia. Por lo tanto, todas esas sociedades fueron sociedades violentas hasta el día de hoy. Cuando se adora a una entidad que no es la verdadera, no es el verdadero sol de justicia, entonces se genera violencia en la sociedad. Uno de los nombres del sol Invictus era Febo. Febo asoma, ¿sí? Febo, que quiere decir brillante, ¿no? Apolo era el hermano gemelo de Artemisa. Artemisa va a ser la Diana romana. Hay un sincretismo entre dos Artemisas ahí y Diana, va a desfigurarse el concepto original, pero Diana es con la que lucha Pablo en Efesios capítulo 19, que es la reina del cielo, ¿no? Y fíjense, Apolo era el hermano gemelo de Diana, de Artemisa, ¿sí? Y esta dupla Apolo-Artemisa-Diana va a gobernar, va a marcar a todo Occidente
y no solamente Occidente, ¿sí? Pero no nos compete Occidente porque es porque estamos bien afectados, pero esto abarca a todo el mundo, ¿sí? Pero estos santos vencieron al sol y a la reina, ¿sí? Volviendo a los sellos, decíamos, cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Entonces, el libro tenía, o el rollo, tenía 7 sellos, se habían abierto 6, todavía el rollo estaba cerrado, tenía que abrirse este séptimo. Va a ser la ruptura de este séptimo sello que va a corresponder a la aparición de los 7 ángeles con las 7 trompetas. ¿Sí? Entonces, esas 7 trompetas, o esos ya 7 ángeles con las 7 trompetas, ya forman parte de lo que está en el interior del rollo. Ahora, curiosamente, los primeros 6 sellos son muy ruidosos. Se parte el sello, se quiebra el sello y hay o caballos o adoración. Fíjense, el último sello termina con una adoración impresionante de cielo, tierra, ángeles, serafines, todos estaban adorando al Señor, ¿no? Pero el séptimo sello se abre y hay silencio como de media hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay media hora de silencio? Si hay silencio es porque no hay revelación. El cielo está mudo, ¿sí? No hay ángel, no hay anciano, no hay ser viviente que explique absolutamente nada, no hay coros de alabanzas, no hay truenos, no hay voces, ni siquiera Juan pregunta algo, ¿por qué silencio? Hay silencio, ¿no? ¿Por qué? Evidentemente lo que hay es una expectación. ¿Por qué? Porque se abre el rollo, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el rollo? ¿No? Hay una expectación, ¿no? Ahora, noten esto, ¿no? Se rompe el sello y obviamente el rollo se abre. Ese tiempo de apertura del rollo es el silencio. Vamos a abrirlo, todavía no vamos a decir nada hasta que no se abra todo el rollo. Entonces se abre el rollo. Hay silencio, empieza a leer, primera línea, aparecen los ángeles. O sea, ese sería un poco el sentido, entre comillas, para ver lo figurativo del tema, ¿no? Entonces Juan ve 7 ángeles, ¿sí? Y vi los 7 ángeles que estaban de pie, en pie delante del trono, delante de Dios, y le fueron dadas 7 trompetas, y viene otro ángel más que se ubica ahí al lado del altar de oro o al altar del incienso, ¿no? Debajo del cual estaban todas las almas con vestiduras blancas, ¿no? Eso está capítulo 6, 9 al 11. ¿Por qué tiene que mencionarse media hora? Fíjense, en Apocalipsis se mencionan tiempos. Están 3 años y medio, ¿sí? Apocalipsis 11, 2 y 3, 12, 6 y 14, 13, 5, habla de 3 años y medio. La tortura de langostas va a durar 5 meses, Apocalipsis 9, 5 y 10. La carta a Esmirna dice que van a ser perseguidos por 10 días, que son más que 10 días, son las 10 persecuciones bajo el sol invictus, ese sol de justicia, entre comillas, que era bastante injusto. Y los 2 testigos van a estar profetizando por 3 días y medio, capítulo 11, 9 y 11. Así que esta media hora es muy poco tiempo. Y nosotros estamos desesperados por 15 minutos de silencio. Es poco tiempo, a la luz de todos los tiempos que se van manifestando en el libro de Apocalipsis, media hora es muy poco tiempo. Pero hay otro momento, y es interesante esto, hay otro momento en el cual el cielo está callado, está silencioso. ¿Cuál es ese momento? Fíjate, vamos a Mateo 27, 46. Dice, y alrededor de la hora novena, o sea, 3 de la tarde, Jesús exclamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me dejaste?
Jesús pregunta, pero el cielo no responde. Hay silencio en el cielo. El cielo se cerró, o el trono se cerró, el Padre dejó de hablar porque no podía ver a su Hijo Jesucristo cargando con todos los pecados de la humanidad. O sea, el cielo se calla al ver el pecado. No eran sus propios pecados, era el pecado de la humanidad. El tema es que, ¿qué hace Jesús cuando el cielo calla? ¿Por qué? Porque si leemos las Escrituras, Él no hacía nada, ni decía nada, sin escuchar al Padre hablar. Entonces, el Señor se tiene que quedar callado. ¿Por qué? Porque no hay respuesta. Hace una pregunta, pero no hay respuesta, entonces no puede hacer absolutamente nada. Pero fíjate, versículo 50, dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó su espíritu. ¿Sí? Si vamos al Evangelio de Marcos, dice algo similar. A la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lema sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me dejaste? ¿Sí? Y en el 37, pero Jesús, al lanzar una fuerte exclamación, expiró. Sin embargo, Lucas dice algo interesante. Fíjate lo que dice Lucas, texto paralelo, obviamente. Dice, capítulo 23, 44 al 46, dice, era ya como la hora sexta y hubo tinieblas. Hora sexta es el mediodía. Y hubo tiniebla sobre toda la faz, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. El sol se eclipsó. Fíjense que dice tiniebla, escotizo, perdón, está mal ahí, escotos, tiniebla. El sol se eclipsó, escotizo, porque ese es el verbo, ¿sí? Escotos es el sustantivo, ahí está mal escrito. Entonces, de 12 a 15 de la tarde, todo estaba oscuro, todo era tiniebla. Y a las 3 de la tarde el sol se apagó, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí dice se eclipsó, esta traducción dice eclipsó y a mí no me gusta esa palabra. Primero porque no fue un eclipse. Un eclipse no dura 3 horas, un eclipse dura máximo 5 minutos de sol. Entonces fue más que un eclipse, fue una manifestación sobrenatural de que el sol se apagó. Fenomenológicamente puede ser lo mismo, ¿sí? Fenomenológicamente puede ser lo mismo, se oscureció el cielo, el sol se apagó, el sol fue avergonzado. Shamash, el dios del sol de los sumerios, sol índiges, el sol de los romanos, no dio su luz. Pero no dice eclipsó. El verbo por eclipsar es ekleipo. Eclipse, que no aparece en el sustantivo, que no aparece en las escrituras, pues digamos una palabra moderna, es eclipsis o eclipsis, ¿sí? Perdónenme en este paréntesis, porque la palabra ekleipo, que es omitir, cesar, faltar, morir eventualmente, acabar, la palabra ekleipo aparece, el verbo ekleipo aparece 3 veces y es muy interesante las veces que aparece en el contexto de lo que estamos hablando. Por eso voy a hacer un paréntesis acá. Y el primer pasaje que aparece es este, Lucas 16, 9. Dice, y yo os digo, ganaos amigos por medio del mamón de la injusticia, para que cuando falte, ekleipo, os reciben en moradas eternas. No voy a explicar este versículo ni el pasaje porque es bastante complicado, ¿sí? Pero está diciendo que mamón va a faltar. Así que no confíes mucho en mamón porque te vas a llevar una gran desilusión y te vas a agarrar la cabeza porque un tiempo va a faltar. Está diciendo, cuando falte mamón. Ahora dice mamón de la injusticia. Estamos trabajando con un sol que está relacionado con el oro, un mamón que tiene características de señor. Nadie puede servir a 2 amos al mismo tiempo, a 2 señores al mismo tiempo. O servís a mamón o servís a Dios. Entonces toma características de señor, pero un señor de injusticia y un señor que va a faltar. Cuando vos más lo necesites va a faltar. Si vos pones tu confianza en mamón. ¿Me estás siguiendo? Están ahí, ¿no?
Entonces, Mamón de la injusticia. Shamash era el dios de los babilonios, el similar a Shamash. En los sumerios se llamaba Utu, que era el hermano de Inanna, la reina del cielo. Shamash e Inanna van de la mano, como Apolo y Diana de los Efesios. Entre paréntesis, el templo de Diana, recordemos que fue el banco más importante de la época por varios siglos. Entonces, el sol de injusticia, Mamón de injusticia, va a faltar. De hecho, ahí se apaga. se le apagó el sol de justicia, ¿no? Recuerden que cuando Moisés da la plaga, la novena plaga, que es tiniebla, Faraón era el rey, el hijo de Ra, el dios sol. El sol se apagó por 3 días. O sea, un insulto y una derrota de ese sol falso, ¿no? El segundo pasaje es un comentario que le hace Jesús a Pedro cuando dice: yo voy a dar la vida por vos. Le dice: pero yo rogué por ti para que no desfallezca tu fe, ecleipo, y cuando hayas vuelto, fortalece a tu hermano. Ahora, está diciendo una cosa, que pases una prueba, que el diablo te zarandee, no quiere decir que te falte la fe. Dios dice, para que tu fe no desfallezca, en medio de la prueba, que tu fe no desfallezca. La fe te va a servir para la restauración y para restaurar a otros. Pero podría desaparecer en ese momento. Ahora, si desaparece nuestra fe, estamos fritos, porque no se puede ingresar ni puede vivir en el reino de Dios sin fe. El tercer pasaje es el más interesante. Fíjate, Hebreos 1, 10 al 12 dice: y tú, Señor, son referencias que hacen acerca de Jesús. Tú, Señor, en un principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como una vestidura, como un manto los enrollarás y como vestiduras serán cambiados. Pero tú eres, Señor, el mismo, y tus años no acabarán. El Señor nunca va a desaparecer, nunca va a acabar. Los cielos perecerán, se desgastarán, serán enrollados, serán cambiados. 4 cosas dice acerca de los cielos. Y obviamente, si entendemos que el sol ha sido puesto en el cielo, Génesis 1:14 y siguientes, entonces si se enrollan los cielos, se desgastan, se echan a perder, entonces el sol también. Pero los años del Señor no acabarán nunca. ¿Sí? Está contrastando un sol verdadero con un sol falso, ¿no? El tiempo del sol de injusticia está limitado, el tiempo del sol de justicia es ilimitado. Cierro paréntesis y vuelvo a la cruz. Cuando la tiniebla cubre toda la tierra, Jesús grita: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Esta es la única palabra que Jesús dice sin oír al Padre. Son los ríos de agua viva. Por favor, no se distraigan. 3 personas para ver un chorrito de agua. Es la primera palabra, es la única palabra, que Jesús habla sin escuchar al Padre. Es obvio que Jesús conocía al Padre. Es obvio que Él sabía para qué había sido enviado. Es obvio que Él sabía para qué Él estaba muriendo y lo que iba a pasar después de la muerte. Lo sabía. Tenía plena confianza en el Padre que lo que Él hacía estaba bien. No dudó en absoluto. Por eso no duda en entregar su espíritu ¿a quién? Al Padre. No se lo pide explícitamente, no hay un texto, dame tu espíritu. No, Él lo entrega, Él entrega su espíritu al Padre. Y como sabe también perfectamente que obedeció, que cumplió toda la palabra y no dudó y no pecó, puede descansar en paz. Entonces,
Cuando el cielo hace silencio, ¿qué hacemos nosotros? Cuando le preguntamos si no hay respuesta. Cuando estamos con los ojos cerrados esperando tener una visión, una impresión del Espíritu y no hay ni siquiera un pestañeo del cielo. ¿Qué hacemos? 15 minutos y estamos desesperados. Dudamos ya de nuestra fe. ¿Estaremos en pecado que Dios no habla? Daniel estuvo esperando 21 días para que el cielo se abriera. Y estaba en tiempo en el cual se tenía que abrir, porque ya eran 70 años, habían pasado. Entonces ya estábamos en tiempo, según la profecía de Jeremías. Estábamos en tiempo, pero el cielo no se abría. Estuvo 21 días batallando. ¿Se inquieta nuestro espíritu cuando pasan 5 minutos y no escuchamos palabra de parte de Dios? Pastor, es que no sé qué hacer en esta situación. Y orá. Orá. Yo oro, pero no tengo respuesta. ¿Y estás nervioso por esto? ¿Se inquieta tu espíritu porque no hay respuesta de parte de Dios? ¿Pero vos lo conocés a Dios? ¿Alguna vez llegó tarde Dios? ¿Alguna vez dejó de responderte Dios con palabras, con hechos concretos? El tema es si conocemos a Dios. O sea, Dios hace silencio. ¿Lo conoces a Dios aún en el silencio? ¿Están ahí? ¿No es que Dios gobierna todo? ¿No es que Dios paga en fecha de vencimiento? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Cuál es la inquietud? ¿Por qué se altera tu espíritu? ¿Sí? ¿Creemos que todo lo que hace Dios lo hace bien? Amén. Entonces, ¿por qué te preocupas? Porque Dios no te responde. David, mira qué interesante. David dice, encomienda a Yahvé tu camino y confía en Él. Y Él hará, exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. Curiosamente, el versículo que sigue, el versículo 7, dice, guarda silencio ante Yahvé y espéralo con paciencia. Entonces, cuando el cielo hace silencio, encomienda a Yahvé tu camino. Y después cállate vos. Guardá silencio vos. Y tené paciencia. Pero fíjate lo que dice el versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y el derecho como el mediodía. No sé si lo tengo. No. Exhibirá tu justicia como la luz y con el derecho del mediodía. Cuando muere Jesús, primero empieza en el mediodía. De las 12 hasta las 3 de la tarde, el sol está bien arriba, ¿sí? El sol se oscureció. ¿Para qué? ¿Por qué se oscureció el sol? A ver, tengan un poco de... Más allá justamente del avergonzamiento, la derrota que hace a Shamash o que hace al Sol Invictus, bueno, el Sol Invictus todavía no estaba, el Sol Índices, y a cualquier otra figura, o a Ra, o a quien fuere. El sol es avergonzado. Pero más allá de eso, ¿por qué piensan que el cielo se oscureció? El enemigo pone luces falsas como fuegos artificiales. ¿Para qué? Para distraernos. Entonces apaga la luz para que se vea la única luz que tiene que verse. Todo el cielo está oscuro. Hay una sola luz encendida, que es la luz que nunca se apaga, que es Cristo en la cruz. ¿Lo está viendo? Es necesario que el cielo se apague. Fíjense que cuando hay un eclipse, verdaderamente un eclipse, que lo que aparece es Venus. ¿Cómo se llama en el mundo Venus? La estrella de la mañana. Es un nombre falso porque Cristo es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Pero cuando se tapa el sol verdadero, aparece la estrella de la mañana, aparece Jesucristo. Entonces el sol se tuvo que ocultar o se tuvo que apagar, tuvo que haber tinieblas para que el único que sea visible en ese momento era Jesucristo.
Con esto, ¿qué te quiero decir? Si el sol se oscurece sobre tu vida, si el raquía se hace grueso, encomienda tu camino al Señor. Ay, pastor, qué fácil que lo dice. Pero lo dice David, no lo digo yo. Encomienda tu camino al Señor. Lo hizo Jesús, así que tenemos ejemplo. Él va a mostrar, fíjate lo que dice, Él va a mostrar tu justicia. Va a mostrar tu derecho, como el mediodía. ¿Qué es el mediodía? Cuando no hay sombras, cuando la luz es plena, ¿no? Él va a mostrar tu justicia va a ser la luz y la gente la va a ver porque justicia es luz. Hay varios pasajes en la Escritura donde se sinonimiza o se pone en paralelo la luz y la justicia. En el caso de Jesús, desde el mediodía hasta la muerte, hubo tinieblas. La única luz en el Espíritu que había era Jesucristo. Entonces, cuando está todo oscuro y uno vive en justicia, entonces el trono de Dios, justicia y derecho, justicia y juicio, el trono de Dios va a ser visible en tu vida, en el mundo del Espíritu. ¿Me estás siguiendo? Fíjate qué importante estar en justicia, en momentos de tinieblas, ¿no? Hay muchos textos, le decía, que combinan luz con justicia. Por ejemplo, Isaías 51:4 dice: estadme atentos, pueblo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de mí sale la ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. ¿No? Isaías 58:8 dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Tu justicia irá delante de ti y la gloria de Yahvé será tu retaguardia. Ahora nota una cosa. Volvamos a la cruz y el momento de la crucifixión y muerte de Jesús. A los pies de la cruz, ¿quiénes estaban? Había mujeres, estaba la madre de Jesús y había otras mujeres más, estaba Juan y estaban los romanos, estaba el centurión, el que lo perforó, ¿sí? Y fíjate, y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto, bueno, el terremoto no se ve, se ven los efectos del terremoto que cae todo, o se oye, se siente, ¿no? Y lo que estaba sucediendo, tinieblas, ¿sí? El velo que se rompe, se atemorizaron en gran manera diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Los romanos que adoraban al dios Índigues, al sol Índigues, no lo vieron al sol Índigues, vieron la justicia, porque vieron la luz. ¿Te das cuenta? ¿Por qué se tiene que apagar el sol? Estableceré, dice Isaías, mi justicia para luz de los pueblos. Ese centurión romano y los soldados que estaban ahí vieron la justicia de Jesucristo y pudieron confesar: este verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, si hay oscuridad en tu vida en algún momento que no escuchás la oración, si vivís en justicia, el Señor va a hacer resplandecer esa justicia. Y otros, como vos te comportás ante una circunstancia difícil, como vos te comportás, la gente va a ver en el Espíritu la justicia de Dios en tu vida. Y van a confesar: verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Están ahí? Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios calla y no habla? Lo adoramos. Así que vamos a adorarlo al Señor. Vamos a adorarlo al Señor. Así que ponete de pie, vamos a adorarlo al Señor. Fuera de costumbre, ¿no? Vamos a adorarlo al Señor. Tenemos que adorarlo al Señor. Tal vez el Señor, vos estás buscando alguna respuesta y no viene la respuesta. No es la primera vez.
Muchas veces yo le pregunto al Señor por una situación puntual. Inclusive un bebé recién nacido que había muerto y no lo pudimos resucitar, como si nosotros pudiéramos resucitar, pero oramos para que el Señor le dé vida y le tiramos todos los versículos bíblicos, pero no hubo respuesta y lo veíamos como se iba poniendo blanco, blanco, blanco. No hubo respuesta, pero yo sé que todas las cosas que hace el Señor las hace bien. Entonces, cuando no hay respuesta del cielo, adoralo al Señor. Vamos a adorar al Señor. Métete en la adoración. No es cantar. De hecho, no hay letra. Para que no te distraigas. Métete en la adoración. Adorar es más que cantar. Ángeles y santos se postrarán de ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Vamos a rendir nuestras coronas a Él. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios. Eres digno de adorar. Amén. Decláralo. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Levanta tus manos al cielo y Eres adoralo. digno de adorar. Eres digno de adorar. Todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Vamos a cantarlo una vez más. Estamos adorando. Metete en la adoración, hermano. Ángeles y santos se postran ante ti. Los ancianos rinden sus coronas al Cordero de Dios.
todo fluye de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Amén. Eres digno de ser adorado, Señor. No hubo duda en tu Hijo Jesucristo. No hay duda en nosotros. Eres digno de ser adorado. Y pacientemente esperaremos. Y si no hay respuesta, seguiremos adorando al Señor. Nuestra adoración no depende de las circunstancias. Nuestra oración no depende si Dios habla o si Dios no habla. Ya habló. Ya habló. Aleluya. Nuestra confianza está plenamente puesta en ti, Señor. No hay otra luz, no hay otro sol que pueda alumbrar junto contigo. Amén. Amén. ¿Es impropio adorarlo? Tome asiento. ¿Es impropio adorarlo? No. ¿Hay algún momento en que no se debe adorar a Dios? No, o sea que en todo momento. No tenés nada que hacer, adóralo a Dios. Y es importante en este tiempo, lo venimos trabajando de hace tiempo ya esto, que en las casas se adore a Dios. Que los hogares. Pero vamos a la congregación. No, en tu casa adóralo a Dios. Ponga un equipo de... No, no pongas un equipo, ponete vos. Adorar a Dios. El equipo no necesita adorar a Dios. Adóralo vos. Caminemos en santidad. No, no te voy a hacer caminar acá porque no ese es el sentido. Pero caminar en santidad. ¿Hay algún momento? Dios tiene que decirnos caminemos en santidad para caminar. No, tenemos que caminar siempre. Siempre. Hable Dios o no hable Dios. Tenemos que caminar en santidad. Es más, el Señor ya lo habló. O sea, no vamos a, Señor, tengo que caminar en santidad, ya está escrito eso, ¿no? Entonces el Señor me compartía en aquella intercesión el Salmo 93, ¿no? Dice, y particularmente el versículo 5, pero veamos todo el Salmo, pues son 5 versículos solamente. Dice, Yahvé reina, se ha vestido de majestad, Yahvé se viste y se ciñe de poder. El mundo está establecido y no será conmovido. Tu trono está establecido desde la antigüedad. Tú eres desde la eternidad. Hoy Yahvé, los torrentes se elevan, las crecientes han alzado su voz, las olas hacen oír su estruendo. Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, que las recias olas de mar. Sus testimonios son firmes en gran manera. Oh Yahvé, la santidad es propia de tu casa por los siglos y para siempre. ¿Se acuerdan dónde estaba la reina? Sobre las muchas aguas. ¿Y acá qué dice? Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, que las recias olas de mar. O sea, no importa cuánto chille la reina, ese no es tu problema. Obviamente va a chillar y va a tirar sus líneas, pero ese no es problema. El Señor se sienta por arriba de las muchas aguas, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, muy por encima Jesús se sentó de todo principado y autoridad y poder y señoría y todo secuaz de la reina. Y tiene el nombre arriba de todo nombre, no solamente en esta era, sino en la era que viene. ¿Crees esto? Y entonces, ¿por qué te angustias si Dios no te responde? Es que necesito una respuesta ya. Pastor, usted no entiende. Adóralo. Adóralo. Así de simple. Ahí está mostrando la confianza. Y mira lo que dice. Dice, la santidad es propia de tu casa. El último versículo. En el pasaje anterior. La santidad es propia de tu casa por los siglos y para siempre. Algunas traducciones, Biblia de las Américas, por ejemplo,
habla de conviene, la santidad conviene a tu casa. La palabra convenir o ser apropiado es la palabra naá en hebreo, ¿no? Que literalmente quiere decir estar en casa. Qué interesante, ¿no? Por implicancia es agradable, hermoso, apropiado, ¿no? La pregunta es si es hermoso estar en casa, en tu casa. ¿Te gusta estar en tu casa? ¿O no ves el momento de salir corriendo de tu casa? Porque acá se desata un tema muy serio a nivel conyugal, a nivel familiar. Tus hijos ¿quieren quedarse en tu casa o quieren salir corriendo? ¿Tu cónyuge te aguanta o no ve el momento de ir al culto para despejarse? Si la casa es un lugar de opresión, de disgusto, de tensión, es que no hay santidad. Porque a la santidad le gusta quedarse en casa. Naá es estar en casa y luego habla de tu casa. Entonces, literalmente el versículo diría, la santidad está en casa, en tu casa. Se siente como en casa, en tu casa, en la casa de Dios. O sea, si quieres morar en la casa del Señor, la santidad debe ser la invitada de honor. Déjame decírtelo con este juego de palabras. La santidad debe sentirse en casa, en tu casa, para que tu casa se convierta en su casa. ¿Está? Léelo varias veces para que te quede el juego de palabras. Tiene que sentirse en casa, en tu casa, para que tu casa sea su casa. Esto es un tema muy serio en los hogares. Si tu hijo se quiere piantar, se escapa por el ojo de la cerradura, se va por cualquier lado, hay un problema de falta de santidad en tu hogar. No hay gloria en tu casa. No hay gloria. Porque tendría que ser agradable. La santidad habita en la casa. ¿Están ahí? ¿Por qué no cambiamos de tema y sigamos hablando del silencio, pastor? Pasa media hora y Juan vio 7 ángeles y a los 7 ángeles se le dieron trompetas, 7 trompetas. Pero vino un 8º ángel y se paró y se fue ahí al lado del altar de incienso con una función específica sobre ese altar, con ese incienso. Que habla de la intercesión, de la oración de los santos, ¿no? Ya hemos trabajado ese pasaje de Apocalipsis 8, 3 al 5. Y recién observábamos que debajo de ese altar estaban las almas que habían sido asesinadas por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, ¿no? Eran personas de testimonio, ¿sí? Hay mucha intercesión en ese lugar, por eso es el altar de intercesión. Todas las intercesiones están ahí, más la intercesión eterna de Cristo está ahí. En Apocalipsis 12:11 va a decir algo al respecto, ¿sí? Y ellos lo vencieron, los santos, lo vencieron, ¿a quién? Al diablo, por medio de la sangre del corderito y por la palabra del testimonio, y despreciaron su vida hasta la muerte. O sea, la intercesión pasa a ser una intercesión sacrificial hasta las últimas consecuencias. Yo soy intercesor. Si vos querés vencer al diablo, tenés que ponerte las pilas. Tenés que ser intercesor hasta la médula. No hacer intercesión, ser intercesor. Tu vida tiene que ser una intercesión caminante. Esos son los que vencen al diablo. ¿Están ahí? Los espero el miércoles. Hola. Qué silencio, ¿no? Que se armó. Silencio de media hora. Su vida fue una intercesión. Y esas intercesiones se van a cumplir en su debido momento. En un momento Él saca, le pone incienso, le pone fuego, lo echa sobre la tierra, ¿no?
En un momento se va a cumplir eso. Pero esa intercesión es así porque estas personas estaban totalmente involucradas en lo que creían, en la palabra, en el testimonio, en su testimonio. Su vida reflejaba el testimonio de Cristo. Su vida testificó de Cristo. Siempre debe haber un involucramiento personal, siempre. La intercesión sin involucramiento personal es una fantasía religiosa. Y el diablo se ríe de esa intercesión y de ese intercesor. Están ahí, ¿no? Si no hay involucramiento personal, ¿de qué intercesión me estás hablando? Si el ejemplo, el paradigma de la intercesión Jesucristo fue hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasa en el medio durante esa media hora? Antes de que estos 7 ángeles suelten sus trompetas, fíjense que primero veía a los 7 ángeles, después viene el 8º ángel. Pero el primero que actúa es el último, el 8º. Primero actúa el ángel de la intercesión. ¿Qué pasa en momentos de silencio? ¿O qué pasó? Bueno, vimos lo que pasó con Jesús, ¿no? Pero notá cómo termina Habacuc, ¿sí? Capítulo 2, versículo 20. Bueno, versículos 18, leemos el versículo 20. Pero Yahvé está en su santo templo, calla ante él toda la tierra. No es que calla él, calla la tierra, ¿sí? Pero en los versículos 18 y 19 está hablando de los ídolos. Los ídolos que tienen boca pero no hablan. El profeta establece una diferencia entre los ídolos muertos y el Dios vivo. Y Él está en sus santos templos, que es el cielo, y la tierra es estrado de los pies, como dice Isaías 66. ¿Sí? Entonces la tierra debe callar ante el inminente juicio de Dios. ¿Sí? Fíjate en Miqueas capítulo 1, versículo 2. Escuchad, pueblos todos, atiende, oh tierra, y cuanto hay en ti, Adonai Yahvé sea testigo contra vosotros. Sí, Adonai, desde su santo templo. Está haciendo una fuerte advertencia antes de venir un juicio, que la tierra escuche. Dios tiene algo que decir. Dios va a aparecer ante el mundo y manifestar su santidad a la tierra, destruyendo a todos los poderes que están en contra, que no se doblegan, que no se sujetan a lo que dice el Señor. ¿Sí? Ahora, Dios quiere, como hemos dicho hasta el cansancio, pero seguimos insistiendo, Dios quiere hacernos copartícipes de ese gobierno. Si Abraham juzgó a Sodoma y Gomorra, ¿cómo nosotros no vamos a poder juzgarlo? Pero eso requiere involucramiento. Fíjate, Salmo 11, versículo 4, dice, Yahvé está en su santo templo, Yahvé tiene en los cielos su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos del hombre. ¿Qué hace Dios cuando está en silencio? No es simplemente o solo una expectativa nuestra. Se está desarrollando nuestro rollo. Apocalipsis habla del rollo de la historia de toda la humanidad, pero cuando hay silencio, un silencio, digamos, Dios personal conmigo, que no hay, está desarrollando mi rollo. Por eso hay silencio, ¿sí? Y del cielo hay expectativa en la tierra nuestra y en los cielos por lo que va a suceder, por los juicios, más genéricamente por el gobierno de Dios, cómo va a gobernar. Pero Él también nos examina. En el silencio, Él nos examina. ¿Qué pasa cuando adoramos? Él nos examina. ¿Cómo adoramos? Uy, me tengo que parar. Dale, apúrense que hace frío. Che. ¿Cómo adoramos? ¿Es molesto adorar? Él nos está examinando.
¿Por qué? Porque nos quiere limpiar para hacernos copartícipes de su gobierno. Ahora, nuevamente, esto implica involucramiento. Voy a cantar, voy a repetir la canción. Eso no es adorar. Repetir canciones no es adorar. Implica todo un involucramiento espiritual, alma y cuerpo. Si no, no hay adoración. Es un estilo de vida donde uno lo pone a Dios primero y el segundo está muy lejos de Dios. Justamente eso es lo que salía en la intercesión. Había un tic-tac que marcaba un silencio que se prolongaba. Y aparecieron unas lentes en los celestiales, como fueran lupas, ¿sí? Y cada vez eran más chiquitas, pero al mismo tiempo la luz era más intensa. Como queriendo enfocar, hacer foco en detalles más finitos, pero con más luz. Porque cada uno que pasa por el tiempo, ¿sí? Se supone que tiene más luz, pero el Señor va trabajando en detalles más finitos. Apareció la palabra estaciones. Las estaciones no son primavera, verano, otoño, invierno, no. En el Antiguo Testamento las estaciones son los Moadim o Moedim, ¿sí? Moed es un tiempo especial, un tiempo fijado por Dios. Y esas lentes se iban achicando conforme uno iba pasando por esas estaciones. Y se recibe este pasaje: escudriñame, oh Elohim, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Venía muy fuerte la palabra santidad, por eso estamos hablando de eso. Muy fuerte la palabra santidad. Y uno iba pasando por esas lentes y Dios iba examinando. Cuando uno está haciendo un trabajo delicado no habla, está concentrado. Cuando Dios está examinándonos no habla, está concentrado en examinarnos. Las estaciones, los Moedim, eran tiempos fijales, especialmente eran tiempos de asamblea, donde todo el pueblo de Dios se reunía para que se soltara una palabra y todos la escucharan al mismo tiempo. Entonces, en esos momentos que se está soltando una palabra, el Señor nos está examinando. ¿Cómo estamos recibiendo esa palabra? ¿O estamos mirando el celular? ¿Estamos distraídos? ¿No? Alguien tuvo una idea de agarrar todos los celulares y ponerle un martillo al lado. No fue mía la idea, ¿no? Miqueas 1:2 va a decir: atiende tierra y cuanto hay en ella, o sea, todos nosotros. Pero también está hablando a toda la creación, a toda la naturaleza. Está hablando a todos, a todo lo que hay en él. Y hay 4 verbos que pone en este versículo, fíjate. Son 5, pero hay uno que está repetido. Escudriñame, conoce, pruébame, conoce, guíame. Conoce 2 veces. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. ¿Por qué? Porque hay pensamientos en el corazón. Pero si no hay involucramiento, es fantasía o magia religiosa. No sirve. Hay una expectativa que se presenta en Apocalipsis 8:1 como en otros pasajes. Ya vimos el pasaje de Habacuc 2:20. Fíjate, Sofonías 1:7. Silencio ante la presencia de Yahvé. El día de Yahvé está cercano. Yahvé ha preparado un sacrificio y ha escogido a sus invitados. Él quiere involucrarnos en su gobierno. Él ha escogido a sus invitados. La adoración que viene del trono abre los cielos. ¿Por qué? Porque leamos Salmo 22 del 22 en adelante. Se abren los cielos con la adoración. Entonces, no recibís nada, adorá, eso abre los cielos. Seguí adorando, seguí adorando. La idea no es ver qué catástrofe va a ocurrir ahora. No, la idea no es esa. Ese no es el sentido que tiene
la intercesión. El primer ángel que les digo, primer ángel que se mueve es el ángel de la intercesión, antes de las 7 trompetas. ¿Para qué? Para que la trompeta lo que suelte sea funcional a la intercesión que hubo previamente. Entonces Dios va siempre a tomar tu intercesión para soltar una revelación. En el tiempo de silencio no es un tiempo para no hacer nada. Ya vimos, es un tiempo de adorar. Mientras tanto, camina en santidad, ¿no? Fíjate lo que dice el Salmo 46, 8 al 11. Venid, contemplad las obras de Yahvé, que puso asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Qué aplicable es esta palabra el día de hoy, ¿no? Que quiebra el arco, que parte la lanza, que quema los carros de fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Elohim. Seré exaltado entre las naciones. ¿Por qué? Porque se va a ver la luz de la justicia. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Yahvé Sebaot está con nosotros. Nuestro refugio es el Elohim de Jacob, Selah. Que no haya revelación no quiere decir que no la hubo antes. Pero quizás en el trajín, en el correr de un lado para el otro, se nos escapó esa palabra. No prestamos atención. Se nos fue al detalle. No tuvimos tiempo para asimilarla, no la masticamos lo suficiente. No nos dejamos transformar por ella, se nos cayó la perla. Nos olvidamos en alguna esquina la santidad. El tiempo de silencio es para retomar o revisar la revelación pasada. El Señor habló. El Señor nunca hace nada sin revelárselo antes a sus siervos, los profetas, dice la palabra. Así que es bueno revisar revelaciones anteriores. Tal vez nos quedó algo en el tintero, algo que no cumplimos. Se nos puede escapar, se nos puede olvidar cosas, ¿o no? Amén, seguro. Entonces el silencio es justamente para recuperar ese tiempo y estar listo. Quiero terminar acá. Habría más cosas para decir sobre esta séptima trompeta. Pero Él quiere que los conozcamos. ¿Sí? Y el conocimiento de Dios es por revelación. Hay cosas que ya las reveló. ¿Sí? Lo que decíamos recién. No pasemos por alto. O sea, revisemos todo eso que el Señor nos ha dado. Aprendamos a oír y muchas veces debemos retirarnos a lugares apartados para aprenderlo a escuchar, para escuchar ese silbo apacible del silencio, ¿sí? No en medio de un bombardeo, ahí no vamos a escuchar a Dios. Tenés que apartarte y escucharlo con un oído. No está en el trueno, no está en el terremoto, no está en el silbo apacible la voz del Espíritu. Nuestro llamado es vencer y gobernar, ¿no? Y Dios nos llama a vencer, no solo a la reina, sino también al sistema de injusticia de este mundo con el Dios Sol a la cabeza, ¿no? Las luces, los destellos de este mundo, la falsa confianza que brindan las luces de este mundo. Mirá, acá está la solución, agarrá el oro, mirá cómo está subiendo el oro, agarrá el oro. El sol y el oro están combinados, como la plata y la luna están combinadas. El rey y la reina. El rey falso, obviamente, ¿no? El rey injusto. El sol no solo estuvo como deidad en los reinos mencionados, estuvo en China, India, Japón, en los mexicas de México, obviamente, en los incas, los mayas, la mitología nórdica, en los muiscas de Colombia, entre los vascos, en el sintoísmo, en las Canarias, en las Islas Canarias, en Tierra del Fuego y en tantos otros. Lo ves en los estandartes nacionales o de los países o de las naciones. Algunas veces no ves sol, algunas veces ves una estrella o varias estrellas. Esas son las entidades caídas que están gobernando las naciones. Eso es lo que producen nacionalismos y te apartan de la visión profética. Porque vos vas a amar más a tu nación que al Señor. Entonces son todas cosas que hay que depurar en el corazón. Ese sol o esas estrellas es la que llevan a idolatrizar la bandera idolatrada. ¿Se acuerdan que lo cantábamos?
Y claro, ¿quién te lo hace idolatrar? El sol que está en el medio. Inti Raimi. El sol inca. Todo eso debe ser vencido en el nombre de Jesús. Y esos son los que van a estar sirviendo día y noche en su trono por los siglos de los siglos, de los que han vencido. Cerra tus ojos un momento. Hay muchas luces que se levantan y el mundo está con sus voces. Está bombardeándonos constantemente para que pongamos confianza en luces extrañas, en estrellas, que son estrellas caídas, que no permiten ver al verdadero ángel de una nación, no permiten ver a la estrella resplandeciente de la mañana. No permiten ver la luz de la justicia, sino que ven una sombra de injusticia y creen que eso es justicia. Son esos soles y esas estrellas falsas que famosos héroes, padres de la patria han puesto en las insignias para que nosotros nos postremos, hagamos reverencia a la insignia, al sol, e idolatremos. Y que se toma como está bien, es legal, pero es injusto. El cielo hace silencio por media hora. Es poco tiempo. Pero esa media hora, el Señor abre el rollo sobre tu vida y empieza a examinarte con detenimiento. ¿Cómo reaccionás ante el silencio? ¿Cómo lo adorás cuando nadie te ve? ¿Cómo caminás cuando no hay ningún hermano a tu lado? ¿Habita la santidad en tu casa? ¿Se siente en casa esa santidad como se siente en el trono de Dios? El rollo se abre y hay mucho gobierno, pero lo primero que se destaca es la intercesión. Tu intercesión. Y si hay involucramiento de tu vida, si hay involucramiento en tu adoración a Dios, no es algo mecánico, no es una canción de Spotify, no es un CD, son las cuerdas de tu corazón que están cantando o que están sonando. Es tu vida que está sonando, es tu vida que está emitiendo frecuencias que deben ser las del trono. Y si el cielo calla, adóralo. Declará verdades de la Escritura. Proclamá el nombre del Señor a los principados y potestades. Decí qué bueno es el Señor, qué grande es el Señor, lo que hizo el Señor. Declaralo una y otra vez. El cielo se va a abrir. Pero estás mostrando dónde está tu corazón. Estás mostrando a Dios dónde está tu corazón. Si tu corazón está confiando en Él, o si por las dudas y por las moscas te agarras de alguna otra cosa de este tiempo.
Hace unos domingos atrás hablábamos de las amenazas, las intimidaciones de la reina. Y unas eran la salud y otras eran las finanzas. El hambre y la sed están dentro de la salud o dentro de las finanzas. Pero en Él hay provisión. Él te va a guiar a fuentes de vida eterna. En Él vas a ser saciado. Deja que te examine para sacar todo aquello que no es de Él. Cosas que puso el mundo, cosas que pusiste vos. Cosas que vienen de la herencia adánica, pero no son de Él. Y si vos sentís que hay cosas en tu vida hoy, te sentís que estás siendo examinado por los ojos del Señor. Y no porque te está reprochando nada el Señor no te reprocha. Pero pone luz. Entonces remové la tiniebla que decía David que pueda haber en tu corazón. Si el Señor te da luz sobre alguna perla que olvidaste, una palabra que la dejaste caer por tierra, no fue intencional, pero tantas cosas que hay en el mundo y ahí se me pasó. Comprométete, involúcrate. Que la adoración sea parte esencial de tu vida. Que la intercesión sea parte esencial. Está en la cabecera del rollo. Tus intercesiones están ahí. Y el Señor va a añadir de su incienso, de su fuego, del fuego del altar, va a añadir sobre eso para soltarla sobre la tierra. Dios nos llama para ser entes pasivos. Ellos lo han vencido con la palabra del Cordero, con el testimonio, y porque no despreciaron, no apreciaron su vida tanto para no sufrir muerte por causa del testimonio. Dios quiere que seas una intercesión viviente. Fuimos llamados para hacer alabanza de su gloria. No para alabar, para hacer alabanza. Tu vida tiene que ser alabanza a Dios. Todo un involucramiento, espíritu, alma y cuerpo. Todo un involucramiento personal, íntegro, completo. Examínanos, Señor, como decía David, para ver si hay camino de perversidad en mí. Conoce mis pensamientos, conoce mi corazón. Escudriñame y guíame. Guíame a tus fuentes. Necesito beber de ti. Este mundo me da agua de religión, me da agua de tradición, me da agua contaminada, me da agua vieja, agua maloliente, agua insalubre, agua que no satisface. Solamente tú tienes agua de vida eterna. Amén. Vamos a seguir adorando. Es bueno, es apropiado. La adoración conviene.
a su casa. Ellos les sirven día y noche porque el servir es el adorar. El siervo de Dios, la sierva de Dios es el adorador o adoradora. A reinar. Amén. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Señor Jesús, ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ponete de pie, adorarlo al Señor. Amén. Conviene a su casa. Para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Sol de justicia, estrella de la mañana. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Sol de justicia, sol de justicia, estrella de la mañana. Solo tú mereces brillar. No hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Mi familia, mi matrimonio. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. En mi economía, en mi salud, en mi trabajo. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Amén. Toma tu lugar, Señor. Tú eres el sol de justicia. Nuestra vida está puesta en ti, Señor, en tus manos. Y sabemos que tú eres fiel. Tú prometiste y tú cumples. ¿Por qué de decirle al alma, huye, cual ave? ¿Por qué le voy a decir que huya?
Conozco a mi Señor. Pablo al final de sus días dice, conozco, sé en quién he confiado. Espero que sepas tú hoy en quién has confiado. Padre, gracias por este tiempo. Te adoramos, Jesús, te adoramos, te honramos, te glorificamos. Alabamos tu nombre, Señor. Más allá de toda circunstancia y toda cosa que no comprendamos en el día de hoy, nuestra confianza está puesta en ti. Nuestra confesión es permanente, Señor. Nuestra vida es consecuente con esa confesión. Y con esta confianza, Señor, y confesión, queremos acercarnos a tu mesa para tener ese tiempo de comunión también con tu cuerpo y tu sangre, tu verdadera comida, tu verdadera bebida que tú nos las entregaste para ser uno contigo, para alimentar y fortalecer esa comunión. Y nos acercamos, Señor, con lo que tú nos has dejado, con esa confianza de poder estar junto a ti, de esa confianza de poder entrar confiadamente a tu trono de gracia y misericordia. Señor, en esta mañana queremos honrar esta mesa, Señor. Una mesa de provisión eterna. No es la que nos provee el mundo. Tú pones mesa delante de nosotros. Tú pones el pan de vida. Y comemos de ti y bebemos de ti, Señor. Señor, gracias por este tiempo, Rey. Bendecimos este pan y esta copa, Señor, por lo cual te damos gracias, porque reconocemos también lo que has hecho en la cruz por nosotros. No es detalle menor, es básico, es fundamental, es medular, Señor. Pero con esto nos has abierto todo un panorama de revelación, todo un panorama de actividad, no solamente terrenal, también celestial, no solamente natural, también espiritual. Y todo está unido en ti. Por eso, con certidumbre de tu espíritu, bendecimos el pan y la copa, Señor, porque son comida y bebida de bendición para nuestras vidas, y participamos de ellos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Precioso Rey, justo y verdadero, Señor. Excelentes son tus caminos, Señor. Aleluya. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Amén. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu
vos. Te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para adorarte. En el caos y en tormentas sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie, no hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para adorar. No hay nadie No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Rey. solo Cristo. Vivimos para exaltarte, vivimos para adorarte. Moriste por mí Y reconocemos todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Y aún por todo lo que hiciste, por toda la creación, Señor. Toda la creación te alaba, Señor, en los cielos y en la tierra. Y somos uno en esa adoración, Señor. Cantamos y adoramos al unísono. Toda la tierra y todos los cielos te reconocen, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por compartir este tiempo. Nos estamos viendo la vez que viene, ¿sí? Bendiciones a los que nos siguen por internet. Señor los bendiga ricamente. Amén. Pueden tomar asiento.